Según se dice, la civilización nos llegó por mar a bordo de 2 carabelas y un nao pertenecientes al almirante Cristóbal Colón, allá en 1492. Y de allí la frase que quedara para la historia: esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Bien por Colón. Solo que esta isla tan hermosa a la que nombró Juana, los nativos la llamaban Colba. Así que no fue nada extraño que en poco tiempo terminara llamándola Cuba. Y bien por ti, pero ahora dime, ¿venían a bordo de carabelas, naos o galeones? Bueno, siempre se dijo que esas canoas gigantes que dejaban a los nativos de la isla con los ojos dislocados eran carabelas. Bueno, hablemos de carabelas. Las carabelas son un invento portugués y los galeones eran un barco típico español que bien se construyó para la corona para satisfacer sus necesidades de pesca y guerra. Pero entre naos, carabelas y galeones, hoy los invitamos a recorrer tiempos viejos y modernos de galeones. Tiempos de galeones. Para acercar aquellos tiempos a la actualidad, visitamos el varadero artesanal donde Fidel López recrea las imponentes naves que compartían la capacidad de carga, velocidad y maniobrabilidad de las antiguas carabelas portuguesas. ¿Para qué querían tan poderosos galeones? Pues para el comercio con las Indias recientemente conquistadas. Antes de los galeones estuvieron las carracas, en 1500, estuvo muchos barcos, muchos modelos de barcos que navegaron, no fueron los galeones solo. El galeón lo que pasa es que es un barco más bien corto, panzú, redondo, y entonces navega muy bonito, ¿ves? Pues yo, como navegué muchos años, también sé lo que es un barco navegando, ¿ves? No es una persona que hace barco que nunca ha visto lo que es el mar. Tengo ya la imaginación de cómo navegan los barcos. Los barcos tienen que tener entrada de agua y salida de agua. La entrada de agua es la curva que le das aquí en la proa, y la salida de agua es, mientras más redondo atrás, mejor navega. Es como si echaras una cáscara de naranja al agua. ¿Ves? Así funcionan los barcos navegando. Por eso es que, por ejemplo, la Santa María, la Niña, la Pinta, no eran galeones, eran carabelas y nao. Sobre todo el nao, que es el más asociado a los galeones. El nao es donde venía Cristóbal Colón, que es la Santa María. Por eso navegaban tan bonito. Entonces, en las tormentas, donde el mar no estaba tranquilo, ellos burlaban muy bien la ola, ¿ves? Por eso que siempre me he asociado a los galeones. Pero bueno, trabajando realmente, trabajando realmente en lo que es la artesanía naval, el modelismo naval, cualquier barco que sea a partir del siglo XVIII hacia atrás, ¿ves? Porque he hecho vikingos, he hecho muchos modelos de barcos. Antaño, las abuelas gustaban vestir a los niños de marineros y arrullar sus sueños cantando, entre otros, los versos de Manuel Ruiz Castillo. Te fuiste, marinerito, en una noche lunada, tan alegre, tan bonito, catando a la mar salada. Qué humilde estaba la mar, él como la gobernaba, tan dulce en su cantar, que el aire se enajenaba. Pero no, en el caso de Fidel, son muchas las vivencias que lo llevan al tiempo de los galeones, dada su experiencia en el mar. Desde pequeño, desde que tenía 8 o 9 años, por ahí. Y a partir de ello buscaba recortería de los periódicos, de las revistas, y todo lo que eran barcos yo lo recortaba porque me gustaba. Y entonces fue que a los 16 años ingresé en la columna juvenil del mar, en La Habana, que fue, en aquella época, sustituía el servicio militar obligatorio y pasaba el servicio allí. Ahí estuve 3 años en la flota del Golfo, y después hasta el 80 estuve en la flota atunera de Cuba, allá en Islas Canarias. Empecé a exponer, a hacer exposiciones en lugares vistosos, en tiendas de ropa, en galerías, y empecé a hacer un currículum para ingresar en la AGA. Y fue que en el 2002 ingresé en la AGA, cuando Juan Pérez era el presidente, aquí en Cienfuegos.
¿ya? Y entonces a partir del 2002 empecé a trabajar más en serio, ¿ya? Y siempre he hecho barcos. Yo hacía barcos cuando tenía 9 años, los hacía de poliespuma, le ponía motorcito y le ponía pilita y navegaban en el agua. Y eso me fue embullando. Y ya a partir de que empecé a navegar y cogía amor al mar, entonces empecé a estudiar. Porque yo hice mis primeros barcos y venían personas y me preguntaban cómo se llama esto, cómo se llama aquello, y yo mismo pasaba la pena porque no sabía contestar qué era una cosa ni qué era la otra, porque yo hacía los barcos porque los veía. En aquella época no había informática, no había nada, no podías ¿cómo se le puede llamar a eso? Asesorarte por un medio de teléfono, por un internet, tenía que hacerlo a vista, lo que veía en las revistas. Pero bueno, aprendí. Según se dice, una de las primeras noticias de una carabela anclada en el puerto de Jagua data de 1494, cuando el segundo viaje de Cristóbal Colón a las Américas, y lo llamó Puerto de Misa, justamente porque aquí ordenó a celebrar una misa. Cuando en 1509 Sebastián de Ocampo realiza su primer bojeo en la isla, entra a nuestra bahía y calafatea sus naves en el cayo interior conocido hoy con su nombre. Desde aquí envió noticias al rey. Y dice: este puerto, que sus habitantes llaman Jagua, es de los mejores y más seguros para 1000 naos que se pueda hallar en el mundo. Cuando yo voy a trabajar en un barco que no es un modelo específico, es un velero, yo no tomo tantas precauciones. Pero ya sí, cuando es una réplica de un barco, por ejemplo, como el Santísima Trinidad, que yo tengo en el Museo Naval, de aquí de Cienfuegos, el Museo Naval, ese barco sí tiene sus reglas específicas, porque era un barco de 61 metros, 15 de manga, y ese barco llevaba 1040 tripulantes, con 61 metros. Ese barco, por ejemplo, se construyó en La Habana, en el Arsenal de La Habana. En el año 1767 lo empezó a construir Mateo Muyán y su hijo. En la construcción de ese barco, que duró 2 años, hasta 1769, fallece el padre, Mateo, y el hijo lo termina. Un barco, una fragata de esa época, la más grande del mundo, y quedó con defectos de construcción, y ese barco navegó así, escorado, hasta España, hasta puertos de España. Y allá, después que llega, como llega con ese defecto, tuvieron que empezar a modificar el alcázar, todo lo que es los pisos de popa, la cantidad de cañones, llegó hasta 140 cañones, para poder buscar la forma de que se alineara, ¿ves? Que navegara derecho. Y entonces fue que lo lograron, y ese barco se construyó en La Habana, específicamente en esa época, en 1769. Un barco que cuando vas a hacer la réplica es un barco muy elegante. Yo tengo de Santísima Trinidad en el Museo Naval, que tiene 61 centímetros, y el barco era de 61 metros, es decir, está a escala. Pero yo tengo en Cancún 2 Santísima Trinidad de 1,40, ya la escala hubo que sacarla por otra tabla, ¿ves? Pero grande, de 1,40 de largo y 40 y pico de ancho, con 140 cañón. Un barco muy bonito, muy vistoso. Cual experto carpintero de Rivera, Fidel curva las cuadernas que integrarán sus maquetas, talla cubiertas, balcones, coloca cabos y jarcias y, tras finos barnices, surte a sus galeones de la parte más simbólica, las velas. Dicen los historiadores de aquellas épocas que esos barcos eran obras de arte, y realmente eran obras de arte. Ahí trabajaban artesanos en la construcción del espejo de popa, haciendo todas esas figuras bonitas. Es decir, que si tú no le haces eso, el barco no
no queda bonito. Entonces debes de lograr llevarlo a esa época, ¿ves? Ya te digo, un barco bien hecho de esa época, aunque no sea una réplica, es bonito. Todo lo que se le pone en la cubierta realmente lo lleva. Y lleva más también. El problema es que tú no puedes recargar un barco pequeño comparado con un barco grande de 30, 40, 50 metros. Tú no puedes recargar un barco de 30 o 40 centímetros con todo lo que lleva, porque entonces queda muy recargado, entonces no luce bonito, ¿ves? De los que yo he hecho, el más importante para mí, independientemente de los que están aquí en el Museo de Cienfuegos, son el galeón de aquí y el Santísima Trinidad, es el galeón de esclavos que está en el Museo del Esclavo en Matanzas. Cuando observamos cada uno de sus galeones, los que admiramos la obra del modelista naval Fidel López, miembro de la ACA, nos quedamos con ganas de vocear: ¡Barco al agua! Y a mí particularmente me hubiese encantado estar en uno de aquellos primeros galeones de 1492 y ahí haber estado encaramado en una de las arcias de esas, del barco donde se gritó ¡tierra a la vista! Pero no. Hoy solo nos queda aplaudir la maestría artística de estos modelos que nos llevan entre tiempos viejos y tiempos modernos de galeones y decir gracias Fidel y larga vida al artista y a su obra.